Amigos y amigas, feliz domingo. Domingo 22 del tiempo ordinario. Juntos dispongamos nuestro corazón para escuchar y meditar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que, cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este domingo es una lección de lo que debe ser la humildad en el ser humano. Yo creo que si Jesús hubiese sido un maestro que hablara del comportamiento humano, si hubiese sido solamente algún profeta, sus enseñanzas tendríamos que haberlas catalogado seguramente en algún libro del Antiguo Testamento como los Proverbios, el Eclesiástico, donde se nos dan consejos para la vida cotidiana. Y sin embargo, tenemos que decir que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto se sirve de cada situación y de cada experiencia para llevarnos de estas realidades humanas tan simples y tan sencillas a una realidad mucho más grande. Dice el Evangelio que un sábado Jesús va a comer, va a un banquete. Yo quisiera que en este domingo una primera actitud que tuviésemos cada uno de nosotros fuese precisamente estar en el banquete de la Eucaristía, animados por el Señor Jesús. Dejar que Él nos mire, dejar que sus palabras iluminen nuestra vida. Dice el texto del Evangelio que los fariseos estaban observándolo, como viendo a ver en qué se equivocaba, viendo a ver qué hacía. Y yo creo que para nosotros en este domingo, una primera actitud básica tendría que ser esa. Ser conscientes de que hemos venido a este banquete en el día del Señor. Y ahí el Maestro nos aleccionará, no solamente para enseñarnos buenos modales, sino se servirá precisamente de esas situaciones ordinarias y de la vida cotidiana para expresarnos las realidades del cielo. La humildad. Cuán necesario es precisamente que nosotros comprendamos qué es la humildad. Porque hubo un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que escribió comentarios muy negativos acerca de la humildad. Él consideraba la humildad como el atributo de los débiles, como el lugar donde se maquillan los fracasos personales. Él, en su pensamiento, en su filosofía, esperaba al superhombre. El hombre en su desarrollo va a llegar un momento dado en que va a ser un superhombre. De hecho, Jesús para él era eso, un hombre que había desarrollado todas sus cualidades, ¿verdad? Y había llegado al grado máximo.
Por eso en su pensamiento, en su filosofía, no había lugar para la humildad. Yo creo que si nosotros acudiésemos a un diccionario para ver qué es la humildad, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades para obrar de acuerdo a ese conocimiento. Y entonces así comprenderemos que ver y conocer cuáles son nuestros límites y nuestros alcances nos servirá precisamente para comprendernos como personas, como criaturas, como dependientes del Creador. Y es que precisamente la humildad tiene que ser para nosotros una actitud básica. Decía, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús que la humildad es lo que nos mantiene en la verdad de lo que somos. Y es que lo contrario a la humildad es la persona soberbia, la persona orgullosa. Y una persona soberbia, una persona orgullosa es incapaz de establecer relaciones con las demás personas, porque siente que no necesita de nadie más, siente que él puede estar por encima de todos y tiende precisamente a humillar. Imaginemos cuando esto se aplica no solamente a los seres humanos, sino cuando se aplica a Dios. No necesito de ti. Yo puedo solo, soy autosuficiente. Me quitas el tiempo. No tengo tiempo para ti. De manera entonces que cuando Jesús ve precisamente que aquellos se están peleando por los primeros puestos, Jesús es consciente de que el ser humano necesita el reconocimiento de los demás. Todos necesitamos como motivación que reconozcan quizá lo que somos, lo que hemos hecho. Pero al mismo tiempo el Señor quiere enseñarnos que aunque es necesario que nos reconozca nuestra dignidad como persona, eso no tiene que ser causa ni motivo para atropellar los derechos de alguien más. Eso no es causa ni motivo para pelearse, para buscar los asientos de privilegio, donde todos nos hagan reverencia. Fijémonos, yo creo que precisamente la palabra de Dios complementa muy bien esta enseñanza de Jesús, porque el apóstol San Pablo en el inicio de la carta a los Filipenses dice así: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a esas prerrogativas de la condición divina, sino que al contrario, se anonadó, se hizo nada, se humilló. Siendo Dios, se hace hombre. Siendo el Todopoderoso, se hace una criatura con sus límites propios de criatura. De manera entonces que cuando el Señor nos habla de humildad, no nos habla, ¿verdad?, como citaba a aquel filósofo, que era como un atributo de débiles o donde se maquillaban, se escondían lo que son precisamente nuestros fracasos. No. El Señor nos está enseñando que la humildad nos lleva a ser grandes, porque nos lleva a reconocer en el otro a un semejante y nos lleva a reconocer a Dios, a nuestro Creador. Nos lleva a reconocer en el Señor a aquel que le da sentido a mi vida y a mi existencia. Por eso, cada uno de nosotros tiene que ser conscientes que no son lecciones de urbanidad la que nos da el Señor, que no son lecciones para nuestra vida cotidiana, porque el banquete al que nos invita el Señor es precisamente el banquete de la Eucaristía, símbolo y figura del banquete del reino eterno. Y entonces tenemos que ser conscientes que el que ensalza es Dios, el que humilla es Dios, precisamente por nuestra actitud, precisamente por lo que nosotros somos, tenemos y vivimos. De manera entonces que cuando nos reconocemos pequeños ante el Señor, reconocemos precisamente nuestra verdad, lo que somos. Y Jesús, después, dice la lectura del Evangelio, se dirige a aquel que le había invitado para darle también una lección. Siempre en la Sagrada Escritura hay precisamente una preferencia especial por los pobres, por los humildes, por los necesitados, por los marginados. Y no solamente por esa condición, sino porque es el que se siente humilde, el que es pobre de espíritu, siente precisamente la necesidad de Dios.
Jesús lo que está haciendo es que nos está motivando para que modifiquemos las motivaciones que inspiran la actuación de nuestra vida diaria, para que desterremos de nosotros los cálculos interesados. ¿Cuántas veces buscamos la recompensa? Ayudamos a los demás esperando que nos paguen. Ayudamos a los demás con un interés. Y cuando no somos recompensados o no somos pagados, mira la ingratitud, tanto que he hecho yo por esta persona y así me paga. Por eso el Señor quiere que no seamos interesados en ese sentido. Porque cuando somos interesados, no somos capaces de decirle al Señor, hágase tu voluntad. Por el contrario, calculamos todos nuestros movimientos de manera que buscamos hacer nuestra voluntad y buscamos que Dios nos la justifique. Buscamos que Dios cumpla lo que nosotros queremos. Por eso, así, hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes. El mensaje del Evangelio tiene una actualidad grande. Vivimos nosotros en una sociedad que tiene la suma necesidad de escuchar el mensaje evangélico de la humildad. Vivimos en una sociedad donde corremos a ocupar los primeros lugares, muchas veces pisoteando a las personas sin escrúpulos, pisoteando a las personas de una u otra manera. Tenemos que ser conscientes que el Evangelio de este día tiene un impacto social profundo. Tiene un impacto social porque entonces nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a ver en el hermano, vamos a ver en aquel que está a nuestro lado, a uno como yo, a uno necesitado del otro, a uno necesitado también de Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que el Señor nos ayuda para que nosotros descubramos su presencia amorosa. Nos ayuda para que nosotros seamos conscientes de nuestros límites y de nuestros alcances. Él nos ha dado todo y no lo ha hecho de una forma interesada. Sabe muchas veces de nuestra ingratitud. Sabe muchas veces de que nosotros nos quedamos a medias. Sabe que nosotros constantemente nos bendice de una u otra forma y muchas veces no somos capaces ni siquiera de agradecerle, sino muchas veces permanecemos en la ingratitud. Por eso, en este domingo tenemos que decir, el Señor no solo nos enseña la humildad, nos enseña también a amar a los humildes, a amar al semejante, al que está ahí junto a nosotros. Hermanos y hermanas, en este domingo vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde. San Pedro lo dirá en su carta, Dios resiste a los poderosos, pero aprecia, acoge y recibe a los humildes. María Santísima en su cántico evangélico habla también de esta. Destronó del trono a los poderosos, pero ha enaltecido a los humildes. Dios ama el corazón humilde, el corazón que se siente necesitado de Él, de su amor y de su gracia. Que sigan teniendo un buen domingo. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve